Hermanos, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Bien? ¿Ahí se escucha bien? Gracias. Pues bienvenidos a todos, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a comenzar orando, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, vamos a darle gracias al Señor por su fidelidad, por su misericordia, porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado y lo más importante, ¿no? Reconocer a qué hemos venido a este lugar. Entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora porque tú eres bueno, te damos gracias por tu fidelidad, por tu misericordia y por tu bondad. Te damos gracias, Señor, porque nos has traído hasta este lugar con el único propósito de adorarte, de exaltarte, de reconocer tu poderío. Gracias, Señor, porque eres un Dios soberano. Y en esa soberanía, Señor, tú has permitido que hoy nosotros podamos congregarnos con plena libertad, sabiendo que tú eres un Dios bueno y proveedor, un Dios cuidador. Gracias, Padre, porque con esa misma libertad que hoy disfrutamos podemos interceder delante de ti por todos aquellos hermanos y hermanas, donde quiera que se encuentren, que están siendo perseguidos, Señor. Hay muchos hermanos en Cristo que hoy están siendo perseguidos, se están escondiendo, están huyendo, o quizás muchos de ellos están en una cárcel, o están siendo torturados, o incluso están muriendo por causa del Evangelio, Señor. Los ponemos en tus manos, Señor. Sabemos que tú eres un Dios generoso, que eres un Dios cuidador, bueno, Padre, y que absolutamente nada de lo que pasa está fuera de tu control. Por eso queremos clamar en esta mañana por todos aquellos hermanos y hermanas que sufren en medio de la persecución por predicar el Evangelio, que no se pueden congregar, que no tienen esta misma libertad, que no pueden disfrutar de cantar delante de ti, de leer una porción de la Escritura, de orar con plena tranquilidad y libertad. Los ponemos en tus manos para que les fortalezcas, para que les ayudes, para que los guardes, los cuides, para que proveas para sus necesidades. Por todos aquellos misioneros que han decidido entregar sus vidas en sacrificio a ti, Señor, yendo a lugares a los que seguramente nosotros ni conocemos o quizás nunca iríamos, Señor. Pero allí están esos hombres y mujeres valientes, esforzados, predicando el Evangelio, para que se cumpla lo que está escrito, Señor, para que cada persona pueda escuchar sobre estas buenas nuevas del amor de Jesucristo. Gracias, Padre, gracias porque esto nos ayuda y nos anima, Señor, a seguir avanzando, a seguir menospreciando cualquier adversidad que nosotros tengamos, porque por fuerte o grande que nos parezca, cualquier adversidad que tengamos es mínima frente a lo que están experimentando muchos de nuestros hermanos en otros lugares del mundo. Así es que por eso hoy te damos gracias y te damos gracias, Señor, infinitas. También te pedimos una bendición especial por nuestros hermanos y hermanas que han estado de cumpleaños esta semana pasada, Señor, los que tengo aquí en mi lista, los que no, tú los conoces a todos. Te quiero pedir muy especialmente por nuestro hermano Martín Chapa, por nuestra hermana Elba Salinas, Señor. Gracias por sus vidas, gracias porque les has concedido un año más de vida. Gracias porque comienzan, Señor, este nuevo año tomados de tu mano. Yo te pido, Señor, que ellos cada día se enamoren más de ti, que puedan caminar en obediencia a tu palabra y que los bendigas a ellos y a sus familias, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios maravilloso y bueno, y aún, Señor, en medio de las enfermedades, de las adversidades, de las dolencias, ahí estás tú ministrándonos. Por eso hoy como iglesia nos unimos en oración por todos aquellos hermanos y hermanas que están batallando con su salud ahí en sus casas. Muchos de ellos nos están viendo o escuchando. Te pedimos una bendición especial para ellos. Señor, tú sabes por lo que ellos están pasando. Tú eres el Dios creador, tú sabes cuál es su situación particular. Los ponemos en tus manos, Señor. Sabemos que eres un Dios de milagros y que tú puedes obrar sanidad en cada uno de ellos, pero que se haga tu voluntad, Señor, y que se cumpla tu propósito, Señor. Mientras tanto, nosotros queremos pedirte que allí donde ellos se encuentran los abrigues, los abraces, los consueles, los animes, y que ellos puedan fortalecerse cada día más aún en medio de la adversidad. Gracias, Señor, por los que estamos en este lugar, porque muchos también hemos estado padeciendo cualquier enfermedad, cualquier dolencia, Señor. Nos ponemos en tus manos para que nos renueves cada día nuestras fuerzas y podamos seguir sirviéndote y seguir obedeciéndote, Padre. Te damos gracias en esta mañana
y te damos gracias cantándote a ti, Señor. Que nuestras voces, Señor, demuestren el gozo que hay en nuestro corazón, la alegría que hay en nuestro corazón y sobre todo la gratitud que hay en nuestro corazón por todas tus bendiciones, las que no merecemos, pero que tú nos has dado, Señor, porque nos amas, Padre. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos gracias al Señor porque Él es bueno y Él es bueno en gran manera. Quiero solamente compartir con ustedes algunos pequeños anuncios. Recordarles que parte del crecimiento espiritual de cada creyente es dar esos pasos esenciales en ese crecimiento, y uno de esos pasos es el bautismo. Hemos estado preparando unos bautizos desde el año pasado y hemos tenido muchas dificultades para encontrar las fechas. En un principio no los podíamos hacer acá por la pandemia, lo íbamos a hacer fuera, luego que siempre sí lo íbamos a hacer, y ahí hemos estado organizando eso, pero hago una invitación para todos los que no han dado ese paso de fe y lo quieren hacer. Estamos preparando para, si es posible, este fin de mes o el próximo, pero que no nos demoremos más. Ya tenemos personas que están en lista para eso, entonces esperamos que si usted no ha dado ese paso tan maravilloso y tan emocionante, usted pueda tomar esa decisión. Si tiene alguna duda, acérquese conmigo, por supuesto, y yo con mucho gusto le aclaro en lo que pueda y en lo que entienda sus dudas, ¿no? Pero es un paso importante también en nuestro proceso de crecimiento, ¿no? Recuerden que tenemos allí ese pizarrón con anuncios, ahí tenemos algunos anuncios importantes, ahí vamos a estar poniendo los cumpleaños de cada mes de todos los que tenemos en nuestra membresía. Si usted aún no ha dado ese paso también de hacerse miembro oficial, esto no es ningún compromiso, ningún requisito para venir con nosotros, es solamente una manera en cómo nosotros podemos estar, digamos, al tanto de ustedes, tenemos su información, ustedes también pueden participar activamente en las decisiones que se toman dentro de la congregación. Recuerden que los miembros activos son los que pueden votar, los que pueden también opinar en las sesiones de negocios cuando estemos preparando diferentes actividades para la iglesia. Y precisamente el próximo domingo, 10 de abril, vamos a tener nuestra siguiente sesión de negocios. Estas sesiones las llevamos a cabo nosotros generalmente cada 2 meses, o si hay alguna situación de urgencia, pues hacemos una sesión extraordinaria. Entonces este próximo domingo, 5 minutitos antes de terminar pues el servicio, vamos a comenzar la reunión para que no nos demoremos mucho. El propósito es presentar los reportes financieros que se presentan pues cada 2 meses para que ustedes sepan cómo vamos en todas las finanzas, y 2 informes, 2 reportes cortitos que se van a presentar. ¿Sí, hermana Silvia? Esos papeles, pastor, los pueden mandar una semana antes para mirarlos y luego opinar o hablar sobre eso. Claro, generalmente se envían, ¿no? Vamos hoy no está Rosy acá, pero vamos a pedirle que haga el favor de enviarlos esta semana. Sé que han habido algunos inconvenientes con eso, pero sí, generalmente se envían los reportes financieros por correo electrónico a los que manejan correo electrónico. Los que no, pues nos hacen saber para hacerles llegar a su correo postal esos reportes. Usted en casa los puede mirar, y si tiene alguna pregunta, alguna duda, algún aporte, alguna sugerencia, pues el día de la sesión usted tiene opción de participar. Gracias, hermana Silvia, por su comentario. Entonces les animo para que el próximo domingo podamos estar todos acá también y sigamos tomando decisiones. Cada semana estamos haciendo cositas, aunque sean pequeñas, pero cada semana estamos haciendo cositas. Esta semana por lo menos compramos una escalera, puede parecer cualquier bobada, pero pues es una escalera que nos costó $300 y la necesitábamos para, por lo menos tenemos que cambiar este televisor que ya está fallando. Los que están aquí adelante lo pueden ver, ya está fallando, entonces lo vamos a cambiar. Entonces son cositas que cada semana estamos haciendo, que a lo mejor ustedes no se dan por enterados, pero yo tengo el propósito de que este año, por más mínimo que sea el detalle, lo voy a compartir con ustedes. Todo lo que hagamos lo voy a compartir con ustedes, porque esas pequeñas cosas también nos permiten entender que hay una dinámica durante toda la semana. Que esta iglesia no solo abre sus puertas el domingo a las 9 de la mañana, nosotros toda la semana estamos haciendo muchas cosas para que podamos seguir funcionando como iglesia. Entonces quiero compartir con ustedes también esa información. Entonces recuerden nuestra sesión de negocios el próximo domingo. Un saludo muy especial también para todos los hermanos que nos están viendo aquí en la transmisión, la hermana Mejía, la hermana Maricano,
los que tengo pues aquí, el hermano Rolando, el hermano Javier, mi mamá, mi hermana, siempre ellas están ahí pendientes, ¿no? Apoyando. Que saludos a todos los hermanos. Bueno, hermanos, quiero compartir con ustedes algo que esta semana estuvo, bueno, ya lleva como unas 2 o 3 semanas meditando en ello. No sé cuántos de ustedes han estado escuchando las cápsulas bíblicas. Y esas cápsulas bíblicas, bueno, el primer día, 300, casi 400 personas estuvieron ahí escuchando. Pero conforme han ido pasando los días, van bajando. Y ya las últimas cápsulas las han estado escuchando 90 personas, 80 personas. ¿En qué radica eso? Yo siento esto que está sonando como muy boom, ¿cierto? Permítanme un segundito, le bajo un poquito. Ahí, mejor. ¿En qué radica eso? Radica en lo siguiente. A veces uno tiene muchas expectativas sobre algo, entonces uno dice, la Biblia en un año, qué maravilla. Entonces a lo mejor muchas personas esperan escuchar las cápsulas en la voz de este Oscar Montoya, que era un locutor muy bueno que narra la Biblia. No, yo no tengo esa voz, entonces a lo mejor muchos se desaniman por eso. Otros no les gusta quizás por la versión que estamos leyendo, y la gran mayoría sencillamente es porque al entrar al grueso del Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, pues se vuelve un poco denso toda la lectura, ¿no? Entonces empieza uno a leer todas las normas que Dios estaba estableciendo al pueblo de Israel. Ahorita les voy a ahondar un poquito en eso, pero a lo que voy es, en ese proceso de lectura de Éxodo, de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ahorita vamos en Deuteronomio, y encontré Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Me llamó muchísimo la atención ese Deuteronomio capítulo 8, como que me atrajo muchísimo y quería ahondar en ese capítulo para traerles a ustedes una palabra de parte del Señor hoy. Saludo para Beto y Marta Sánchez también, que se acaban de unir. Bendiciones para ustedes, hermano. Vamos a leerlo. Yo lo voy a leer como lo estoy leyendo en las cápsulas bíblicas, en la Nueva Traducción Viviente. Deuteronomio capítulo 8. Y usted me puede seguir ahí en su Biblia. Qué bueno que podamos hacer también esa comparación, ese análisis. Vamos a Deuteronomio capítulo 8. Dice así la palabra del Señor. A poder leer bien. Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy. Entonces vivirás y te multiplicarás y entrarás en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Sí, te humilló, permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. En todos esos 40 años, la ropa que llevabas puesta no se gastó, y tus pies no se ampollaron ni se hincharon. Ten por cierto que, así como un padre disciplina a su hijo, el Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien. Por lo tanto, obedece los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y temiéndolo, pues el Señor tu Dios te lleva a una buena tierra, con arroyos y lagunas, con fuentes de agua y manantiales que brotan a chorros de los valles y las colinas. Es una tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granadas, de aceite de oliva y miel. Es una tierra donde abunda el alimento y no falta nada. Es una tierra donde el hierro es tan común como las piedras y donde el cobre abunda en las colinas. Cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado. En tu abundancia, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios, al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado,
y se haya multiplicado tu plata y tu oro, junto con todo lo demás, ten mucho cuidado. No te vuelvas orgulloso en esos días, y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. No olvides que Él te guió por el inmenso y terrible desierto que estaba lleno de escorpiones y serpientes venenosas, y que era tan árido y caliente. Él te dio agua de la roca. En el desierto te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados. Lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien. Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar: he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Pero una cosa te aseguro: si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y sigues a otros dioses y le rindes culto y te inclinas a ellos, sin duda serás destruido. Tal como el Señor destruyó a otras naciones en tu paso, así también tú serás destruido si te niegas a obedecer al Señor tu Dios. Estaba pensando precisamente en estos días, ¿no? Que, bueno, ya pasó, pero seguramente muchos de ustedes ya, algunos, no todos, porque no todos reciben, pero seguramente algunos de ustedes en las semanas pasadas estuvieron recibiendo, o todavía están esperando con mucho deseo, con mucho anhelo, una devolución del IRS, ¿cierto? Algunos. Ay. Pero cuando uno, mire hermanos, cuando uno está haciendo la declaración de impuestos, los que la hacen, lo ideal es que todos cumplamos con ese deber, no importa si usted es de acá o no es de acá, o lo que sea, o tenga o no tenga papeles, lo que sea, hermano, ojalá todos cumpliéramos con eso, porque como dijo el Señor Jesucristo, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Estamos en este país recibiendo dinero y trabajando acá de la manera que sea, si es posible y si está dentro de las capacidades legales que usted presente su declaración de impuestos, hágalo. Es una bendición delante del Señor, justos o injustos, es delante del Señor que lo hacemos por obediencia a Él. Pero cuando estamos preparando esa declaración de impuestos, seguramente, no sé, a lo mejor allá dentro de este auditorio personas que tienen que pagar mucho dinero, mucho dinero. Bueno, eso es una muestra de que tienen mucho. Quizás no en efectivo, quizás no en cash, pero propiedades y cosas por las que pagar impuestos. Entonces, cuando uno hace esa declaración y tiene que pagar todo ese montón de dinero, deberíamos decir: gracias, Señor. Gracias, Señor, porque si yo tengo que pagar 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 100,000 dólares, es porque tengo quizás 10 veces más que eso. Y a veces nosotros, cuando estamos enfrentados a esa situación, estamos pensando a mal quizás, y eso en vez de volverse una bendición se vuelve una carga. Vamos a hablar un poquito de este Deuteronomio 8 para entrar en contexto. En Deuteronomio, en este Deuteronomio 8 está hablando Moisés con el pueblo, ¿sí? Ellos están a puertas o a la entrada de esa tierra prometida, están en ese proceso, ¿no? Entonces, Moisés habla con ellos. Unos capítulos antes, en el capítulo 5 de Deuteronomio, aparece el relato de los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos fueron dados por intermedio de Moisés al pueblo de Israel. Y al momento en que el Señor le anuncia a Moisés la entrega de los 10 mandamientos, Él le advirtió algo. Le dijo: para que los aprendas y los obedezcas. Para que los aprendas y los obedezcas. Y el mismo Dios escribió con su puño y letra sobre las tablas esos mandamientos. No solo eran 10 estaban en la tabla, pero el Señor luego le dio más decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. Y recordamos el episodio que Moisés desciende con las tablas y se encuentra con que el pueblo había hecho un ídolo, ¿cierto? Porque como Moisés no bajaba, el pueblo se desesperó y ellos necesitaban adorar a alguien. Y entonces hacen un ídolo, y Aarón, que fue el que lo hizo, le dice a Moisés: yo no sé, yo recogí todo el oro, lo boté y eso salió ese ídolo, pretendiendo engañar a Dios. Y el Señor, una vez más, Moisés
intercede, clama a Dios, y el Señor una vez más, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, porque Él es un Dios de oportunidades. Él los iba a destruir así, de una a todos, pero el Señor es tan bueno y tan generoso, ese es el Dios en el que usted y yo creemos, que Él escribió una vez más las tablas para el pueblo de Israel. Entonces esos 10 mandamientos fueron dados por el Señor al pueblo de Israel con el ánimo y con el único propósito de establecer un orden, de establecer unos parámetros, para que ese pueblo de Israel pudiera ser un pueblo santo, pudiera ser un pueblo apartado, pudiera ser un pueblo diferente a todos los pueblos que existían en ese momento. Y de esa manera entonces revelar el carácter de Dios. Ese era el propósito de los 10 mandamientos. Dios no quería amargar al pueblo, mortificar al pueblo con cargas. Era un pueblo que estaba creciendo, eran miles de personas, y esos mandamientos venían era a establecer un orden. Recordemos que el pueblo de Israel, o la promesa del pueblo de Israel, comienza con Abraham. Cuando el Señor habla con Abraham, ahí en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, el Señor habla con Abraham y le dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La nación de Israel nace o se establece sus bases, sus parámetros con Abraham, pero ahí no comienza la nación de Israel como tal, y seguramente vamos a verlo ahorita más adelante. Comienza con Jacob, cuando llegan a Egipto, y ya ese pequeño núcleo familiar realmente era ya el pueblo de Israel. Entonces esa nación, como les decía, comienza con unas 70 personas aproximadamente que llegan a Egipto. Esas 70 personas eran Jacob y sus hijos, sus parientes. Cuando ellos se encuentran con José, vamos a recordar un poquito. Recuerden que José fue vendido por sus hermanos y llega, después de un proceso muy largo, llega a ser el mero mandamás en Egipto, ¿sí? El segundo después de Faraón. Entonces los hermanos, porque había una hambruna mundial, los hermanos tienen que ir a buscar comida, porque José había obedecido a Dios, había sido un buen administrador. En las vacas gordas guardó y en las vacas flacas tenía todo lo que había guardado. Entonces ellos estaban proveyendo comida a todo el mundo. Y vienen los hermanos de José a pedir comida a Egipto, a comprar comida. Ellos no sabían que ahí estaba José, ellos ya lo daban por muerto. Y se encuentran con José y tienen ahí una situación que usted la puede leer en Génesis 39, 38, 37, por ahí en esos capítulos. Entonces, él se descubre, dice: yo soy José, los perdona, todos felices, dice: tráiganse a mi papá, vénganse todos, y aquí los voy a poner a vivir bueno. Entonces ellos llegan a Egipto y ahí realmente se establece ese fundamento, digamos, ya físico de la nación de Israel, con esas 70 personas que en 400 y tantos años que estuvieron esclavos en Egipto, se convirtieron en un numeroso pueblo de cientos, de miles, cuando ya salen hacia la tierra prometida, libertados por Dios a través de Moisés. Y en ese éxodo es ese transitar, ese caminar, cuando ellos salen de Egipto, por eso la narración de Éxodo cuenta toda esa historia. En ese éxodo suceden muchas cosas, y este pueblo se enfrenta a muchos retos. Ellos llevaban 400 años esclavos, ya las generaciones que habían conocido pues a sus antepasados ya habían muerto. En 400 años, ¿cuántas generaciones, no? Si les ponemos 90, 100 años, mínimo unas 3 o 4 generaciones ya habían pasado, y se habían multiplicado por miles, muchos se habían adaptado a la cultura de Egipto. Había un desorden, entre comillas, un desorden en toda esta generación. Sin embargo, Dios los saca a todos los saca de allí de Egipto con mano poderosa, pero ellos se enfrentan a muchos retos en ese caminar, en ese desierto. Era un tramo cortito, pero por esa necedad de ellos terminaron vagando 40 años en el desierto. Esto, por supuesto, generó que este pueblo viviera en un caos durante todo ese tiempo, esos 40 años.
y ellos crecían y se multiplicaban y había mucho desorden, y por eso, hermanos, es que Dios entonces establece decretos y ordenanzas para establecer un orden. Imagínense un país como este, por ejemplo, donde no hubiesen leyes, donde no hubiesen constitución. Si habiéndolas se violan y se maltratan las leyes y hay una medio anarquía disfrazada porque muchos quieren tomar el control. Imagínense que no existieran las leyes y las normas. Entonces, ese pueblo era un pueblo grande, cientos de miles, quizás millones. Era necesario que Dios estableciera un orden, porque lo que venía era importante. Entonces, por eso Dios envía a través de Moisés todas estas ordenanzas, todas estas leyes para establecer ese orden. Como les estaba diciendo en las cápsulas bíblicas, hemos hecho una lectura del Pentateuco, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y durante todas esas lecturas, que es por lo que yo creo que mucha gente hizo su éxodo de escuchar las cápsulas, se aburrieron porque habían porciones en las que yo mismo tenía que leer y leer otra vez. Yo, esto ya no lo leí, esto ya no lo... Porque se repetía y se repetía y se repetía y se repetía lo mismo. Y cortarás por aquí, sacarás del lóbulo derecho y la sangre y la derramarás y la untarás y la y apartarás y cortarás y el lóbulo derecho y yo decía, bueno, ¿y por qué no puso eso? Y dijo, bis por 12. Porque como eran 12 hijos, 12 pueblos, entonces muchas de esas cosas se repetían por cada uno de los pueblos, ¿no? Cada uno de los 12 hijos de Jacob. Pero saben que, y hago aquí un paréntesis, saben que haciendo esas mismas lecturas, si para mí fue pesado leerlas y repetirlas, y yo sé que para muchos de ustedes seguramente escucharlas, muchos me dijeron, ay pastor, es que está un poquito aburrido, pero pues ahí vamos, ¿no? Se animaban con el Salmo. Se animaban con el Salmo y eso les ayudaba a pasar el trago pesado de los otros dos, y el Nuevo Testamento. Pero en todo eso, hermanos, yo descubrí o confirmé realmente ese Dios de orden, ese Dios perfecto. Por eso Dios es santo, santo, santo. Porque Dios no dejó absolutamente nada, hermano, nada a la deriva. O sea, Él organizó ese pueblo de Israel milimétricamente, hermanos, porque Él es un Dios perfecto. Por eso nos retamos usted y yo cada día, cuando servimos al Señor, servir excelentemente. Yo sé que nosotros tenemos limitaciones humanas, porque las tenemos y Dios entiende, pero esforcémonos, hermanos, por ser excelente en todo lo que hagamos, y mucho más cuando se trata de Dios, Entonces, en toda esa lectura, yo descubrí, como todo, no sé, aquí hay algunos de ustedes que construyen casas. Cuando ustedes están construyendo algo, ustedes construyen las casas, ustedes ponen una foto en unos planos maravillosa, hermosa, y la casa de mis sueños, y llaman a los clientes, mire la casa de sus sueños, y se ve una casa hermosa, con colores, con ventanas, con puertas, todo lindo, bonito, pero resulta que a lo mejor algunos de esos dueños por el ansia y el desespero, porque uno cuando está construyendo su casita, yo voy a ir a ver cómo está, yo me voy a pegar una pasadita por allá a ver cómo va, y llegan y encuentran un montón de madera apilada, y desorden por todos lados, y cables, y cemento, y arena. Esta no es la casa que yo vi en los planos, me estafaron. No, es que todo tiene un proceso. Para que esa casa se vea hermosa, tiene que venir todo eso feo. Hay que meter cables por entre las paredes, hay que tirar por debajo del piso, hay que echar cemento, muchas cosas que no se ven estéticas o bonitas, pero al final todo va a quedar bonito. ¿Cierto, hermano González? Como las casas que construye el hermano González, ahí está. Los que quieran construir casas, búsquenlo. Bien bonitas, bien bonitas. Entonces, todo tiene un proceso, y yo creo que así estaba sucediendo, por supuesto, con el pueblo de Israel. Todo este establecimiento de esas normas, todo este establecimiento de esos parámetros, de esas ordenanzas, para que todo fuera perfecto, digno del Dios al que iban a representar, porque ese pueblo fue escogido para representar ese Dios perfecto. Ese fue el establecimiento de los fundamentos para el pueblo de Israel. Dios todo el tiempo fue muy directo y fue muy preciso sobre lo que ellos debían y lo que no debían hacer. Todo el tiempo el Señor fue claro, como lo es con nosotros. Es que el Señor es claro, el Señor nos habla claro.
Así como nosotros los papás debemos ser claros con nuestros hijos, lo que deben y no deben hacer. No sea que cualquier día los corrijamos y ellos, ¿pero por qué? No sé, porque sí. Como diría mi hija, papi, porque sí no es una respuesta. Uno tiene que saber que si usted corrige algo es porque antes ya usted había dicho, esto no se hace y si se hizo, pues hay que corregir. Bueno, el Señor se preocupó de establecer esos parámetros y de decirles a ellos todo el tiempo, esto sí pueden hacer, esto no pueden hacer. No lo hagan. Y hay castigos terribles. Obviamente estamos hablando de 6.000 años atrás, 5.000 años atrás, pero de matar, de apedrear, no. Pero así era en ese momento. Gracias por Cristo. Gracias por Cristo, porque estableció un nuevo pacto y una nueva manera de hacer las cosas para la iglesia. Deuteronomio 8, ahí el versículo 1, dice, asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy. Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy. Luego dice, entonces vivirás y te multiplicarás y entrarás en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás. La obediencia es definitivamente el punto central en la relación de Dios con su pueblo. Y hoy, la iglesia, usted y yo, estamos para obedecer a Dios, no para cuestionarlo. Estamos para obedecer a Dios, para obedecer sus mandamientos, para cumplir la gran comisión. Versículo 2 y 3 dice, recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Sí, te humilló, permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Y aquí dice algo importante, lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Y en la traducción del lenguaje actual dice, aunque les falte el alimento, pueden confiar en sus promesas y en su palabra y tener vidas. Entonces, hermanos, sea lo que sea, por lo que estemos pasando, yo no conozco la vida de prácticamente ninguno de ustedes. Conozco lo que puedo compartir cuando les he visitado, cuando les llamo, cuando hablamos. Eso es lo que yo conozco, lo que ustedes permiten que yo conozca, lo que ustedes me muestran. Pero Dios sí conoce todo, absolutamente todo, y eso es lo que importa. Y sea lo que sea que ustedes estén pasando, nunca, hermanos, nunca se olviden de las promesas de Dios en su palabra, nunca. Versículo 4 y 5, en todos esos 40 años la ropa que llevabas puesta no se gastó, y tus pies no se ampollaron ni se hincharon. Ten por cierto que así como un padre disciplina a su hijo, el Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien. Dios, como un buen padre amoroso, provee para sus hijos y provee a su manera. Él no provee como nosotros le exijamos. Él provee a su manera, así como nosotros con nuestros hijos. A veces cedemos a sus peticiones, pero generalmente proveemos a nuestra manera a nuestros hijos. Y conforme, por supuesto, a lo que Dios considera que nosotros necesitamos. Pero Él también disciplina. Él también disciplina. Porque la disciplina no es un castigo. Hemos visto siempre la disciplina como un castigo. Eso nos enseñaron los papás o los abuelos o los maestros, los que nos criaron. Nos enseñaron seguramente con intención o sin intención que la disciplina es un castigo. Pero hermanos, no, la disciplina no es un castigo. La disciplina es una corrección. Es una corrección para que nosotros no nos desviemos del camino ni perdamos el rumbo. Y por eso Dios disciplinó al pueblo de Israel fuertemente, fuertemente. Por eso, hermanos, una vez más debemos decir, gracias Cristo, porque ya no estamos bajo ese sistema. Pero Él corrigió al pueblo con un propósito, de encaminarlos, de que no se desviaran. Y hasta aquí, hermanos, hasta aquí Dios ha provisto a nuestras vidas. Y sí, seguramente hemos experimentado momentos difíciles.
por supuesto, y muchos, algunos más que otros. Pero miremos esos momentos difíciles como una disciplina, como una corrección, merecida o no, pero con el propósito de enseñarnos y de corregirnos. Versos 6 al 9, por lo tanto obedece los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y temiéndolo. Pues el Señor tu Dios te lleva a una buena tierra, con arroyos y lagunas, con fuentes de agua y manantiales que brotan a chorros de los valles y las colinas. Es una tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granadas, de aceite de oliva y miel. Es una tierra donde abunda el alimento y no falta nada. Es una tierra donde el hierro es tan común como las piedras y donde el cobre abunda en las colinas. Imagínense que el Señor diga eso a todo este pueblo, esas miles de personas que están en el desierto en una situación totalmente distinta, totalmente contraria, que están pasando dificultades, que están batallando, que se cansan, que aguantan largos periodos de hambre, que hay sol, que no hay agua suficiente, y que el Señor les hable de todo lo que viene adelante, de todo lo que Él les está ofreciendo, lo que hay más allá. Dios ha prometido, hermanos, Dios cumple. Usted y yo podemos prometernos muchas cosas, pero podemos fallar perfectamente. Por eso nuestra mirada no debe estar puesta en el hombre, porque la Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Ay, pero es que es tan buena gente. No, esto no se trata de ser buena gente o no. Al cielo no van a ir los buenas gentes, se lo aseguro, hermano. Al cielo van o vamos porque tenemos que considerar y creer los que Cristo ha salvado, los que Cristo ha redimido, los que hemos reconocido ese sacrificio en la cruz del Calvario y hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. De resto todos, hermano, aquí podemos fallar. Dios ha prometido, Dios cumple. Y todos los que hemos creído en Jesús como ese Señor y como ese Salvador, hermanos, tenemos la promesa de la vida eterna. Y eso nos debe alentar cada vez que sufrimos y cada vez que pasamos por momentos difíciles. La hermana Silvia leía ayer en la reunión de oración Romanos 8:18, o 1:10, no me acuerdo, Romanos 8:18. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amo ese versículo, es mi consuelo. Esa vida eterna, hermanos, esa promesa de parte del Señor, esa eternidad, es definitivamente el lugar para nosotros, comparado con esta narración de Deuteronomio. Ese lugar, esa vida eterna, es para nosotros ese lugar que fluye leche y miel. Es a donde todos queremos llegar, Ese es nuestro anhelo, nuestra esperanza día tras día. Esa es nuestra tierra prometida, donde todos los que hemos creído, llegaremos tarde o temprano, pero llegaremos. Algunos ya se nos adelantaron, qué bueno. Esta semana yo hablaba con mi mamá, porque están enfermos y porque en cualquier momento, pues el Señor se los lleva. Y yo le digo, a la larga puede ser un momento duro, pero ¿saben? La muerte en este momento para muchos puede ser algo maravilloso, debe ser algo maravilloso, debe ser algo maravilloso. Uno se siente, uno se pone triste por la ausencia, pero hermanos, si pensamos en lo que ellos están disfrutando, hoy ya queremos nosotros ir detrás. Ay, yo me quiero casar, yo quiero tener hijos, sí, qué bueno todo eso, pero frente a lo que nos espera, a esa tierra prometida que fluye leche y miel, ya quisiera estar allá. Ahora, por supuesto, que mientras ese momento llega, también disfrutaremos, hermanos, de las bendiciones de Dios en esta tierra, porque Él es un Dios bueno. Él no ha dejado todo para ese momento. Él también nos permite disfrutar bendiciones mientras estemos acá. Pero esas bendiciones, hermanos, las disfrutamos en la medida en que le obedecemos y andamos en sus caminos temiéndolo. Así dice el texto. En la medida en que le obedecemos y andamos en sus caminos temiéndolo. Así como existen las leyes naturales, existen también las leyes espirituales. Y sabemos todos de la ley de la siembra y la cosecha,
que muchos predicadores la usan para sacarle billete a la gente. No tiene nada que ver con eso, hermano. La ley de la siembra y la cosecha no tiene que ver con que, ay, de 100 y Dios le da 1000. Mentiras, Dios le va a dar lo que Él quiera darle, de 100 o de 1 o de 1000. No se dejen ustedes lavar el cerebro por ahí de quienes están predicando y les meten la mano a su bolsillo. No. Nosotros ponemos dinero acá porque aquí hay que pagar luz, porque hay que pagar salarios, porque hay que pagar el refrigerio de los niños, porque le mandamos dinero a los misioneros, porque limpiamos toda la semana, ustedes ven esto limpio, porque tenemos equipos y micrófonos y equipos y instrumentos y cosas. Por eso traemos eso acá. Pero no crean en esos que están diciéndole, pacte, den, ay, Dios le va a dar 1 millón y tal. Ahí, hermano, ya estamos mal. La ley de la siembra y la cosecha es una ley espiritual que va mucho más allá de eso. Es apenas lógico, hermano, que lo que nosotros sembramos, eso recogemos, y eso es en el obrar de cada día. Versículo 10 en adelante. Dice, cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado en tu abundancia. Ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado, y se haya multiplicado tu plata y tu oro junto con todo lo demás, ten mucho cuidado. No te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios. ¿Quién te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto? No olvides que Él te guió por el inmenso camino y terrible desierto, que estaba lleno de escorpiones y serpientes venenosas y que era tan árido y caliente. Él te dio agua de la roca. En el desierto te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados, y lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien. Esa travesía del pueblo de Israel por el desierto, hermanos, durante aproximadamente 40 años, estuvo llena de altibajos, momentos buenos, momentos malos, pero siempre el Señor cuidó a su pueblo. Y aunque hubo varios momentos de juicio, si usted ha seguido las cápsulas hasta ahora donde vamos, y lo que viene en adelante, porque vienen tiempos fuertes para Israel, esperemos que entremos a los jueces para que vean. Hubo momentos de juicio en el que muchos de ellos, miles de ellos murieron. Dios estaba pensando en ese remanente santo con el que Él le cumpliría ese pacto a Abraham. Él le prometió a Abraham que haría de él una nación grande. Y Dios siempre guardó ese remanente que estuvo fiel a Él, que creyó en Él, que fue obediente. De miles y miles, generaciones enteras quedaron en el desierto. Allá quedaron sus cuerpos. Pero el Señor siempre mantuvo ese remanente. Y alcanzaron a cruzar. Josué, Caleb y unos cuantos más. Pero ni el mismo Moisés entró. Ahora, lo que le esperaba a Israel al llegar a la tierra prometida era maravillosamente asombroso. Ya vimos la descripción que hace aquí en Deuteronomio. Era algo maravilloso, era una abundancia infinita, seguridad, prosperidad total. Y todo eso, además, bajo el cuidado amoroso de Dios, bajo la protección de Dios. Cuidado amoroso y justo al mismo tiempo. Porque Dios es amor, pero Él también es justicia. Y tendrían en ese lugar, hermanos, un refugio y todo lo que soñaron. Es decir, esta generación que ya estaba para entrar a la tierra prometida, estaban deseosos de llegar allá porque era el lugar de sus sueños. El sueño prometido. ¿Sí? ¿Sí saben? El sueño prometido. Pero ese sí era real. Ese otro que están ofreciendo y que nos ofrecieron, no. Agradecidos sí, pero seguimos en un mundo corrupto. Entonces eso de que el sueño
No, el único sueño que nosotros debemos anhelar, ese es el de nuestra tierra prometida. Allá sí nos van a cumplir todo lo que nos han prometido. Allá sí se cumple todo. Allá sí se cumple todo. Pero, y saben que siempre digo que después del pero viene algo, ¿no? Siempre cuando hay un pero, a usted, cuando usted esté hablando con alguien, le digan pero, también que íbamos, ¿cierto? En el trabajo, eres excelente empleado. Hemos sido muy edificados con tu presencia en este lugar, has construido un gran legado, tititín, y uno, me van a dar el aumento, pero la crisis, tenemos que hacer una reducción de personal, eres el que más tiempo lleva. Los peros, hermanos, siempre hay que ponerle cuidado. Entonces, pero, entonces ese era el lugar, retomemos, era el lugar, ese lugar de refugio y lo que ellos siempre soñaron, pero Dios les está advirtiendo el peligro al que también se iban a enfrentar. Porque ellos siempre han estado luchando, el pueblo de Israel siempre ha estado peleando con ejércitos, hasta el día de hoy. El pueblo de Israel es una nación chiquititica y está rodeado con todos sus enemigos. Todos los vecinos son enemigos, no somos los únicos. Todos los vecinos son enemigos de Israel, todos luchando contra ellos. Hasta el día de hoy. Y el Señor les dijo que aún cuando entraran a esa tierra prometida seguirían peleando, pero tenían una lucha con un enemigo que era el más grande enemigo. Era un enemigo casi que invencible. Y ahí sí eran ellos los que tenían que pelear contra ese enemigo solitos. Y ese enemigo, hermanos, eran ellos mismos. Si ellos, escuchen, por esa misma abundancia a la que se iban a enfrentar, abandonaban y olvidaban al Señor y olvidaban sus promesas, estarían, hermanos, vean, muertos irremediablemente. Se enfrentarían entonces a esa furia destructora del Señor. La obediencia, hermanos, es un imperativo en nuestra relación con Dios, es decir, no hay negociación posible. Debemos obedecer sí o sí. Y quiero, en eso que acabo de leer, en esos versículos que acabo de leer, extraje estos 4 puntos que ahí los menciona. Asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Primero, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Entonces miremos a nuestro alrededor, los que llegamos acá, como hayamos llegado, ya estamos acá. Entonces asegurémonos de alabar al Señor por la buena tierra que nos ha dado. Otra cosa que extraje de ahí, en tu abundancia, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. En tu abundancia, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. Entonces, algunos dirán, ay, pastor, pero abundancia de deudas. A ver, espérame. ¿Cómo estabas hace 20 o 30 años allá donde naciste, en el pueblo de donde viniste? Tenemos abundancia. Porque aquí en este país la gente se muere de hambre por vergüenza. Porque usted donde vaya y pida comida le dan. Así sea una lata de frijol. Mire, ahí hay. Todas las que quieran, vean. Así sea una lata de frijoles, siempre hay. Eso es abundancia. Y lo último que extraje de esa porción, ten mucho cuidado, que así se titula esta enseñanza. Ten mucho cuidado. No te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios. Versículos 17 y 18, ya vamos avanzando. Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar, he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas, con mi propia energía. Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Bajémonos de esa nube, hermanos. Que eso no es porque somos bonitos, porque somos inteligentes, porque somos... No. Él es el que nos ha dado todas las capacidades para obtener o lograr o alcanzar lo que hayamos logrado. Mucho, poco, pero ha sido de Él. Primero, ahí dice, ¿a qué se refiere todo esto? Porque dice, todo esto
¿Lo hizo para qué? ¿A qué se refiere esa expresión? Todo esto. Pues todas las pruebas a las que ellos se habían enfrentado en el desierto. Solo comieron maná por mucho tiempo, y maná eran como unas hojuelas, como un cornflakes ahí más o menos, algo así parecido. Y ellos comieron ese maná por mucho tiempo antes de comer algo como carne, como unas codornices. El agua también la tuvieron, pero limitada. Largas jornadas de caminatas, muchos de ellos murieron, pestes, enfermedades, dolores, quebrantos. Versículo 16, en la parte B, dice, lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien. En la traducción del lenguaje actual dice, tengan presente que Dios les envió todas esas pruebas para bien de ustedes. Y eso nos lo está diciendo a nosotros hoy. Pruebas, que se vengan. Si es para nuestro bien, que se vengan. Así, nunca debemos olvidar quién nos trajo hasta aquí. ¿Quién nos... ¡Ay, el coyote! No, no fue el coyote. Él no te trajo hasta acá. Y me refiero hasta acá, es hasta esta condición de vida. Por ejemplo, yo a mis 28 años. ¿Quién me trajo hasta acá hasta mis 28 años? Y ustedes hasta los 30, 35. Aquí no hay más de 35. Pero ¿quién nos ha traído hasta estos 35 años? ¿No? Él es el que nos ha traído hasta acá. ¿Quién nos ha dado todo lo que poseemos? ¿Quién? ¿Quién nos ha dado todo lo que podemos disfrutar? ¿Quién nos ha dado todo lo que sabemos? ¿Quién nos ha dado todo eso? ¿Quién nos ha dado todo lo que somos? Hermanos, nada ha sido conseguido con nuestras propias fuerzas, y ese es el más grande peligro al que nos exponemos. Los israelitas, hermanos, se podían olvidar de quién los llevó a esa tierra prometida, que fluye leche y miel, como efectivamente pasó, y por lo que sufrieron mucho. Y ya viene Jueces, para que ustedes lean en Jueces todo lo que pasó. Entonces así nosotros también debemos recordar quién nos ha sostenido. Y por supuesto, hermanos, por supuesto, hemos pasado tiempos difíciles, sí, muy difíciles. Algunos más que otros, pero ¿qué? Aquí estamos, y seguimos acá hasta que Dios diga lo contrario. Hemos sido bendecidos, amén. Hemos sido muy bendecidos, hermanos, muy bendecidos. Hemos sido bendecidos, hemos recibido de Dios, miren, hemos recibido de Dios el perdón de nuestros pecados. ¿Eso cuánto cuesta? ¿Costó qué? Nada, no costó nada, costó mucho, todo, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Además de eso, hermanos, hemos recibido la seguridad de la vida eterna. Ya con eso deberíamos vivir ya felices, así sea debajo de un puente, pero felices, porque Dios ha perdonado nuestros pecados y nos ha dado la vida eterna. Eso ya es suficiente. Sin embargo, Él es un Dios generoso, y Él, además de eso, nos ha dado vida hasta hoy nos ha dado vida. Y yo, hermanos, sin temor a equivocarme, puedo decir que también Dios nos ha provisto a todos los que estamos acá alimento, vestido, techo, etcétera, 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 etcétera. Pero una cosa te aseguro, versículos 19 y 20, si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y sigues a otros dioses y les rindes culto y te inclinas ante ellos, sin duda serás destruido. Tal como el Señor destruyó a otras naciones a tu paso, así también tú serás destruido si te niegas a obedecer al Señor tu Dios. Ese versículo 19 en la palabra de Dios para todos dice, si olvidas al Señor tu Dios, buscas ayuda de otros dioses y los sirves y los adoras, yo te advierto hoy que con toda seguridad serás destruido, como las naciones que el Señor está por destruir delante de ti. Y en la traducción del lenguaje actual dice, yo les aseguro que si ustedes se olvidan de Dios, morirán. Para que no quede duda, ¿no? Ahí se lo dije en 3 versiones diferentes como para que nos quede claritico. Yo les aseguro, y está hablando Dios, que si ustedes se olvidan de Dios, morirán. Si son desobedientes, Dios los destruirá, así como va a destruir a los pueblos que ustedes van a enfrentar. Entonces el peligro más grande al que se enfrentaba el pueblo de Israel era olvidarse del Señor. Dios les había escogido de entre muchas naciones.
Él formó este pueblo de Israel de cero, empezando con Abraham, Isaac y Jacob, y haciendo de ellos una gran nación. Dios pudo escoger otras naciones, más grandes y más poderosas, para reflejar su poder y gloria, pero Él decidió que fuera Israel. Él decidió que fuera Israel. Y solo una cosa les advirtió siempre: que nunca se olvidaran que ellos eran el pueblo escogido de Dios, que Él los estableció y los protegió siempre de todos sus enemigos. Y lo más grandioso que Dios había hecho hasta ese momento era sacarlos de esa esclavitud de Egipto en la que estuvieron por más de 400 años. Y los sacó con grandes señales, con grandes prodigios los liberó. Destruyó a sus enemigos frente a sus propios ojos. Y ellos vieron el cuidado y la provisión de Dios durante esos 40 años siguientes en el desierto. Así que el Señor con toda autoridad les advirtió: nunca, nunca, nunca olviden lo que Dios ha hecho por ustedes. Termino con estos 3 versículos. Romanos 5, 6 al 11. Cuando nosotros los pecadores no podíamos salvarnos, Cristo murió por nosotros. Murió en el momento elegido por Dios. En realidad no es fácil que alguien esté dispuesto a dar su vida por otra persona, aunque sea buena y honrada. Tal vez podríamos encontrar a alguien que diera su vida por alguna persona realmente buena, pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. Si Dios nos declaró inocentes por medio de la muerte de Cristo, con mayor razón, gracias a Cristo, nos librará del castigo final. Si cuando todavía éramos sus enemigos, Dios hizo las paces con nosotros por medio de la muerte de su Hijo, con mayor razón nos salvará ahora que su Hijo vive y que nosotros estamos en paz con Dios. Además, Dios nos ha hecho muy felices, pues ahora vivimos en paz con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y por último, un texto muy precioso, Lamentaciones 3:23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Hermanos, podríamos hacer una interminable lista de todas las bendiciones que hemos recibido de Dios a lo largo de nuestra vida. Cada una de ellas la recibimos sin merecerla. Para que sepa, pues le advierto, ¿no? Le aclaro, ¿no? No merecíamos nada de lo que hemos recibido de Dios. Nada. Lo recibimos por gracia. Por gracia. Pero Dios nos ha dado sus bendiciones en Cristo Jesús. Miren, quizás hemos pasado por momentos duros. ¿Sí? Y aquí podríamos pasar semanas y meses escuchando los testimonios de todos nosotros. Hemos pasado por momentos duros, hemos pasado por momentos tristes, hemos pasado por momentos difíciles, pero acá estamos. Hemos recorrido un largo camino y hemos visto la mano de Dios meterse a ese lodo cenagoso, podrido, maloliente, y sacarnos de ahí, para exhibirnos como un trofeo precioso por el que Él entregó a su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos nacieron en una familia cristiana? No me contesten. ¿Cuántos de ustedes quizás nacieron en una familia cristiana y siempre han conocido lo que es el Evangelio, el cristianismo? Quizás esas personas que nacieron en una familia cristiana tengan menos experiencias fuera de la cobertura divina, pero en general, hermanos, todos hemos experimentado esa separación de Dios y hemos tenido que experimentar ese momento en el que le decimos: Señor, de verdad que yo soy un pecador, yo te he ofendido con mi vida, con mi manera de vivir, yo te pido que me perdones, yo te pido, Señor, que mores en mi vida, que vengas a mi corazón y que me hagas tu hijo. Si usted nunca ha hecho esa decisión, hágalo hoy.
Hágalo hoy, allí donde usted está, con las palabras que usted quiere. Dígale: Señor, yo sé que he pecado, te pido perdón y te pido que a partir de hoy yo pueda ser tu hijo. Hemos experimentado nuestra separación de Dios seguramente, hemos vivido en pecado, en muchas cosas más, pero como les digo, Dios nos ha rescatado. Y cualquiera que haya sido su experiencia, hermanos, hoy estamos en este lugar, en bendición y con mucho que agradecer a Dios. Entonces mi pregunta es posible olvidar sus bendiciones? ¿Es posible olvidar las bendiciones de Dios? Sí es posible olvidar las bendiciones de Dios. Sí es posible olvidar las bendiciones de Dios, pero ojo con esto. Quizá ahora podemos estar viviendo una vida bendecida, una vida en mejores circunstancias que unos años atrás. Usted imagínese unos años atrás, quizá has prosperado en muchas cosas y tienes cosas o experiencias que jamás pensaste tener. Mira dónde estás ahora y de dónde te ha sacado el Señor. Y escuche esto, hermanos, que las bendiciones de Dios no te alejen de Dios. Porque muchas veces nosotros sí nos olvidamos de las bendiciones de Dios. Sí nos olvidamos de las promesas, sí nos olvidamos de obedecerle, porque nos llenamos con lo que hemos alcanzado y conseguido pensando que ha sido por nosotros mismos. Ojo, porque el más grande peligro de la iglesia hoy es acomodarse y sentir que ya no necesitamos más nada y no hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Ojo, y nos perdemos en medio de esa comodidad en la que vivimos, de esa prosperidad en la que vivimos, y que ponemos las prioridades en orden, y primero está todo mi disfrute que mi compromiso con Dios. Que las bendiciones de Dios no te alejen de Dios. Una manera de nunca olvidarnos de Dios y de sus bendiciones es siendo agradecidos. Y el agradecimiento no se dice: ay, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. El agradecimiento no se dice. El agradecimiento se hace, se demuestra. Se demuestra. ¿Cómo estamos demostrando entonces la gratitud a Dios? Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias porque hemos podido ver tu mano poderosa en todo lo que hemos vivido, y hoy recordamos seguramente de dónde nos sacaste, Señor. Quizás aquí hayan muchas personas que tengan historias muy tristes y dolorosas de lo que era su vida antes de conocerte a ti y cómo es ahora su vida conociéndote. Quizás algunos no tengan esas experiencias tan traumáticas, pero igual, Señor, hemos avanzado en nuestro crecimiento espiritual por amor, por tu misericordia. Padre, sí, permítenos recordar de dónde nos has traído, qué es lo que hemos caminado, qué es lo que hemos avanzado, qué es lo que hoy podemos disfrutar con gozo y alegría, para que nosotros nunca olvidemos tus promesas y nunca dejemos de ser agradecidos, Señor. Permítenos demostrarte lo agradecidos que estamos contigo por todo lo que nos has dado, no con nuestras palabras, sino con nuestros hechos, con nuestra manera de servirte, anunciando el Evangelio a otras personas, predicando el Evangelio, sirviéndote cada día, Señor. Gracias, gracias, gracias infinitas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.